saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga y les voy a presentar Memorias de mi pueblo. Memorias de mi pueblo es un programa del Grupo de Vigías del Patrimonio, la Comisión de Divulgación, con el fin de contar la historia de lo que ha pasado en este pueblo de su fundación. Los Vigías del Patrimonio del municipio del Santuario, entidad encargada de investigar, estudiar y promulgar los hechos, los acontecimientos y los personajes históricos de nuestro pueblo. Esta segunda entrega de Memorias de mi pueblo vamos a referirnos a los habitantes del santuario antes de venir los españoles, es decir, los grupos indígenas o aborígenes. Se dicen indígenas porque Cristóbal Colón, al llegar a América Latina, pensó que había llegado a las Indias. Entonces, por eso tiene el nombre de los habitantes que habían en este territorio de América Latina, se llaman indígenas, pero el nombre oficial debe ser aborígenes, los que vivían aquí desde el principio. En el santuario nos preguntamos qué grupo indígena habitó en el santuario. Para algunos no se tienen vestigios de la cultura que haya vivido aquí en el santuario, pero leyendo, investigando la historia, nos damos cuenta de que la etnia que vivió aquí en el santuario, en todo el territorio del oriente antioqueño, son los taamíes. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de los taamíes. Los taamíes es una etnia indígena colombiana de la familia de los caribes y lengua macrocaribe, la cual a la llegada de los españoles poblaba en gran parte el territorio montañoso de hoy el departamento de Antioquia. Estaban ubicados dentro de las márgenes ribereñas del río Porce y Magdalena. Los taamíes cubrieron vastísimas regiones del departamento de Antioquia, principalmente el oriente antioqueño. Los pueblos tales como el Carmen de Viboral, Río Negro, Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Santuario, Segovia, Amalfi, Puerto Nare, Guarne, La Pintada, entre otros, reportan a los taamíes como sus primeros pobladores indígenas. La característica de estos taamíes eran pacíficos y agricultores, o sea que ellos no tenían nada que ver con la guerra, ellos eran pacíficos, se dedicaban al cultivo de la tierra, también a la manipulación del oro, cultivaban maíz, eran bastante pacíficos. En la época de los comenderos, o sea, un comendero era que recibía una región de los indígenas, de los taamíes, y los vendía como esclavos a los vencedores. Los vencidos los vendían. Entonces esos encomenderos preparaban guerras entre los mismos grupos indígenas para que ellos se atacaran. Y el grupo que era vencido recolectaba las personas que estaban sobrando para venderlos a los vencedores. Una época bastante dura y perversa de nuestra historia. En el año de 1570-1580 había un encomendero para el grupo de los taamíes con el nombre de Bartolomé Sánchez Torreblanca. Él organizaba guerras entre los indígenas, entre un grupo y otro, para que se enfrentaran y poder así mantener este negocio rentable de los encomenderos, de la venta de los esclavos. Este negocio lo tenía pues el entonces gobernador de Antioquia, Andrés de Valdivia, mantenía este negocio desde el departamento para poder recolectar dineros, a lo mejor para la corona española. Entonces, los indígenas, los taamíes, eran vendidos como esclavos a los que
ganaran alguna guerra provocada por ellos mismos. Pero recuerdo que los taamíes era una tribu pacífica, no eran guerreros como los catíos o la tribu de Armas, que ellos eran bastante guerreros. Los indígenas habitantes de esta región del santuario son entonces los taamíes. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban por cacicazgos, o sea, un cacique manejaba una región. El más conocido aquí para la región de Río Negro, El Carmen, La Ceja, Marinilla, el santuario, era el cacique Quirama, que era como el gobernador de la región, donde él tenía caciques más pequeños en los diferentes pueblos y territorios. Aquí en el santuario y Marinilla estaba el cacique Marino o Marini, que era como una especie de alcalde de esta región. Él era el que recibía las órdenes del cacique Quirama y ordenaba el pueblo, esta región, de acuerdo a su querer, saber y entender. Hay que recordar que los caciques indígenas normalmente eran independientes, cada uno tenía un gobierno independiente, pero sí tenía un centro donde se coordinaba y se manejaba toda la organización. En este caso entonces es el cacique Quirama, que en los actuales momentos por el lado del Carmen, ahí está el recinto Quirama, que es un recinto para alta tecnología e investigación en el departamento de Antioquia. Entonces aquí la región de Marinilla y el santuario se llama el cacique Marino o Marini. Ese vivió en estas regiones. Se dice que él usualmente se bañaba en esta quebrada, la quebrada que cruza desde el Marinilla hasta el santuario y del santuario a Marinilla. Por eso se empezó a llamar quebrada La Marinilla, o donde se bañaba el cacique Marino. De ahí viene ese nombre de Marinilla. Ya los españoles, cuando vinieron, llamaron aquí este valle de Marinilla el Valle de San José de la Marinilla, por la quebrada La Marinilla. Entonces ahí vamos descubriendo nuestros orígenes, nuestras raíces y lo que va significando para nosotros esta región. Los primeros pobladores del santuario son los taamíes, o sea, un grupo también, que quede claro eso, y para que cuando nos pregunten por ahí quiénes fueron los aborígenes que vivían en Marinilla, digamos los taamíes, que era una tribu de los caribes y era una tribu pacífica, dedicado a la agricultura. Aquí en el santuario se comenta verbalmente, aunque no se tenga muchos registros bibliográficos, que había un santuario de los indígenas. Por eso al santuario se le dio, por esa información que se tiene, que viene el nombre del santuario, porque en esta región había un santuario de los taamíes donde ellos le rendían culto a una deidad de ellos. Ese también era el camino de los taamíes para cruzar entre Marinilla y Cocorná. Ellos circulaban por esta región. Se dice que bajando desde el alto del santuario, más o menos donde está la torre de Consell, bajando hacia acá hay enterrada muy adentro, hay de pronto un camino en escalas construidas por los taamíes. Entonces aquí en el santuario también se tiene algo de vestigios históricos de lo que los habitantes indígenas estuvieron aquí en el santuario. Ellos, a la llegada de los españoles, por esa guerra que los enfrentaban los unos a los otros, decidieron, antes que caer en manos de los esclavos españoles, decidieron matarse en familia. Parece ser que esta tribu de los taamíes es una de ellas, que decidieron matarse en grupo.
decidieron matarse en grupo. Hacia los lados del Peñol hay un sitio donde se llama el Salto del Indio. Seguramente porque las tribus tahamíes de esta región, o las familias tahamíes, se fueron allá en familias completas y se lanzaban para morir juntos y no caer en manos de los españoles. Se dice también que aquí cerca del santuario se organizaron unos resguardos indígenas hacia el lado de las cruces, la vereda de las cruces hacia el centro, se dice que había un resguardo indígena. Un resguardo indígena era para salvarse de la captura de los españoles. Donde había un resguardo indígena era un recinto sagrado, nadie podía entrar allí a capturar a nadie. Entonces hay mucha historia que contar de estos antepasados nuestros, de los que vivieron aquí en el santuario de los tahamíes. Una familia bastante pacífica, bastante trabajadora. Por consiguiente, la tradición y el cultivo del maíz viene a lo mejor de estas tribus. Aquí se cultivaba el maíz y otras cosas que podríamos nosotros decir que fueron los primeros cultivos del santuario. La historia de Antioquia frente a este tema de los indígenas nos cuenta que a la llegada de los españoles en solo el territorio antioqueño había más o menos 1 millón de indígenas, y ya en los años 1600 no quedaban sino unos 100.000, o sea, el 90% habían desaparecido con la guerra y la invasión española. Para la historia, esto es un hecho bastante lamentable porque no se cultivó el pueblo, no se cultivaron las culturas y por lo tanto fueron desapareciendo casi que del todo. Que en este momento decir que nos encontramos con uno de la familia tahamí es muy escaso. ¿Por qué? Porque no tenemos vestigios de ellos. Hay que seguir profundizando sobre esta familia para no seguir hablando de que en nuestro pueblo no habían aquí quienes lo habitaran. De verdad que hay que decirlo, y lo decimos nosotros como vigías del patrimonio, que la tribu que vivía aquí en el santuario era la tribu los tahamíes. Bien sea que hubieran habitantes o era un corredor obligado para ir a los otros cacicazgos, pero eran los tahamíes por las referencias históricas que tenemos hasta este momento. Después de contar la historia de los tahamíes, tenemos que ubicarnos entonces ya en los primeros pobladores del santuario, en los que dieron origen a esta gran familia santuariana, que para muchos no se tienen como fechas exactas de cuándo fue fundado el santuario. Se tienen algunas como referentes de fundación del santuario, pero yo les voy a hablar del proceso de poblamiento del santuario, los primeros habitantes que llegaron a estas tierras. Vamos a remontarnos al año de 1595, cuando llegó de España el señor Cristóbal Gómez de Castro, lo llamamos el Viejo. Este nació en España en el año de 1595 y muy joven se vino para América y se casó con Catalina López de Baltacázar, o también se llamaba Mateos, Baltacázar o Mateos, en el año de 1621, en la vecindad que se llamaba en ese entonces La Tasajera. O sea, Cristóbal Gómez de Castro se casó con Catalina López en la vecindad de La Tasajera. Al investigar esta vecindad, es el nombre que hoy llamamos Copacabana, donde está con un poblado Copacabana. ¿Por qué se llamaba La Tasajera? Porque allí los habitantes de allí hacían cuchillos para tasajear carne.
Entonces, desde allá en el lugar donde se hacen cuchillos para tasajear la carne, entonces se llamaban la tasajera. Allí se casó Cristóbal Gómez de Castro el Viejo en 1621. Ellos tuvieron los siguientes hijos: Lorenzo Gómez de Castro, Miguel, Nicolás Urbano, Pedro Gómez, Cristóbal Gómez Mateos, quien fue sargento. Cristóbal Gómez Mateos fue sargento, es hijo de Cristóbal Gómez de Castro. Hijo de Cristóbal Gómez de Castro, Cristóbal Gómez Mateos. Cristóbal Gómez Mateos nació en el año de 1640 y se casó con Ana María Álvarez. Ana María Álvarez Cortés en el año de 1665 y fueron sus hijos Josefa Gómez Álvarez, Dominga, Antonia, Bernardo, Juana, Teresa, Nicolás, Cristóbal, Juan, Isabel María y Francisco y Catalina. Estoy hablando de los ancestros, de los fundadores del santuario. He hablado de Cristóbal Gómez de Castro el Viejo, luego Cristóbal Gómez Mateos, quien entre los hijos hay uno que se llama Bernardo Gómez Álvarez. Bernardo Gómez Álvarez no se tiene la fecha de su nacimiento. Se casó con María Gertrudis Betancourt Sancebrián. María Gertrudis Betancourt Sancebrián en el año de 1690 en Medellín, y tuvieron 8 hijos: Tomás Gómez Betancourt, Juan Francisco, María Josefa, Francisca, Rita, Juan Antonio, Pedro José, Pedro Amador y Raimundo Javier. Escucharon bien los nombres de estos hijos. Dentro de ellos está Juan Antonio, Juan Antonio Gómez Betancourt. Juan Antonio Gómez Betancourt y Pedro José Gómez Betancourt. Ellos dos son los que vinieron a habitar el municipio, aquí donde es ahora el municipio del Santuario. Juan Antonio Gómez Betancourt. Entonces, repito la ascendencia de ellos. Primero está Cristóbal Gómez de Castro el Viejo. El hijo de él fue Cristóbal Gómez Mateos. Cristóbal Gómez Mateos es el papá de Bernardo Gómez Álvarez. Y Bernardo Gómez Álvarez es el papá de Juan Antonio Gómez Betancourt y Pedro José Gómez Betancourt. A ellos se le dice el de Castro por el primer ascendente, pero ya los apellidos de él ya estaban más extensos. Juan Antonio Gómez de Castro fue capitán de la corona española para esta región de Marinilla. En Marinilla, Juan Antonio Gómez Betancourt nació en el 14 de marzo de 1704. El 14 de marzo de 1704 nació en Medellín, en el Valle de Aburrá, y fue bautizado en la iglesia de Santa Fe de Antioquia, porque esa era entonces la capital del departamento de Antioquia. Allí fue bautizado. Nació en el Valle de Aburrá en el día del 14 de marzo de 1704. Miremos que los apellidos de Antonio Gómez de Castro son Juan Antonio Gómez Betancourt Álvarez Mateo de Castro. Entonces, desde ahí vamos descubriendo los primeros habitantes del municipio de El Santuario. Juan Antonio Gómez de Castro se casó el 4 de agosto de 1728. Se casó con María Jerónima Jiménez Duque.
Era hija de Domingo Solano Jiménez Duque, quien era propietario de muchas tierras de Marinilla. Entonces, Domingo Solano le regaló a Antonio Gómez de Castro, como regalo de matrimonio, estas tierras hacia el sur de Marinilla. O sea, estas tierras donde cubre el territorio del santuario, se lo donó como regalo de matrimonio. Entonces él se vino para acá en el año de 1728 a hacer su vivienda, a construir su hacienda, y vino con su hermano Pedro José Betancourt, Gómez Betancourt, que se casó con una hermana de Jerónima que se llama Lucía. Entonces ellos dos se vinieron para estas tierras y aquí construyeron sus viviendas y aquí trabajaron y aquí hicieron su familia y aquí organizaron todo. Entre los dos, ellos dos se casaron el mismo día, el 4 de agosto de 1728. Entonces se vinieron para acá, las dos parejitas, esas 4 personas. Me imagino que vinieron con ellos algunos trabajadores. Entre estos dos, Juan Antonio Gómez Betancourt, llamámoslo de Castro, como lo llamamos aquí, Juan Antonio Gómez de Castro, que es el que conocemos más familiarmente, tuvo 16 hijos, aquí en este territorio, 16 hijos, y Pedro José tuvo 18 hijos. Entre estas dos familias, entonces, fueron hijos de ellos 34 personas, 34. Con ese es el inicio de todo este pueblo santuariano. Son 16 hijos de Antonio Gómez de Castro, 18 hijos de Pedro José Gómez de Castro también. Entonces, con esos, esa es la raíz primigenia de esta familia santuariana. ¿Cuándo inició? En el año de 1728. Entonces podemos decir que el santuario como municipio, como pueblo, se empezó a poblar en el año de 1728. Se empezó a poblar. En el año de 1728. ¿Con quiénes? Con Juan Antonio Gómez Betancourt Álvarez Mateos de Castro, o Juan Antonio Gómez de Castro, que vino con su esposa Jerónima Jiménez Duque, y también con su hermano Pedro José Gómez Betancourt Álvarez Mateos de Castro, que se casó con Lucía Jiménez Duque y se vinieron para acá. Normalmente ellos se quedaron en esta región, no viajaban mucho. Esta región de Marinilla, pues ellos les tocaban venir a pie hasta acá y luego a la ciudad de Marinilla a pie. Esto pertenecía todo al territorio de Marinilla, esto era de Marinilla, claro que esto era de Marinilla. Después vinieron ya los bisnietos, que se cuenta, los bisnietos de Antonio Gómez de Castro, se cuenta unos 137 nietos, 137 nietos. Podríamos ir ya multiplicando los habitantes del santuario. Y lógicamente que de igual número serían los del Pedro José. Entonces con eso vayamos descubriendo el origen de este pueblo santuariano. Estamos contando memorias de mi pueblo. Estamos haciendo desde la investigación una remembranza de los primeros habitantes del santuario. Hay una fecha que se dice que es una fecha fundadora, que es el año de 1765. ¿Qué pasó en esta fecha? Resulta que toda esta región del santuario pertenecía a Marinilla, y Marinilla pertenecía a un gran territorio grande y era regido por la arquidiócesis de Popayán. Entonces de vez en cuando venían los de la arquidiócesis a hacer una visita pastoral. En mayo de 1765
vino un visitante de la arquidiócesis de Popayán a hacer un recorrido y vino acá a estas tierras, vino a Marinilla. En Marinilla, el párroco de Marinilla era cuñado de Antonio Gómez de Castro. Entonces le quedó muy fácil a Antonio, Juan Antonio Gómez, pedirle el favor de que aquí en esta tierra quería él construir una capilla para hacerle un homenaje a Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Entonces en ese año él le dijo al párroco que por favor le permitiera construir una capilla en esta su hacienda para hacerle homenaje a Nuestra Señora de Chiquinquirá y para que ella fuera venerada y que muchos de sus familias se acercaran allí para su veneración. Entonces, efectivamente, este visitador de la arquidiócesis de Popayán le concedió el permiso, le envió el permiso de Popayán y le dio vía libre para que construyera una capilla. Entonces les construyó esa capilla en el año de 1665, allá cerquita donde está el colegio de Mundo Pequeñino, el antiguo colegio cooperativo, allá al frente donde nosotros conocemos como la tienda de Manolo. Ahí fue construida la primera capilla aquí en el santuario, con los esfuerzos, con todos los recursos del mismo Juan Antonio Gómez de Castro. Fue una capilla construida a tapia, una capilla para ese poquito de habitantes que en ese entonces no alcanzaría a los 400 habitantes. Entonces hizo una capilla pequeña, allí fue la primera capilla, y el 13 de diciembre de ese año, unos dicen que en 1765 y otros que en 1766 se celebró la primera Eucaristía, inaugurando esta capilla. Para muchos este fue una fecha de inicio de fundación del santuario, pero yo les estoy explicando es el proceso de poblamiento desde el año de 1728. En el año de 1765 fue la construcción en esta hacienda de Juan Antonio Gómez de Castro una capilla para ir formando ya alrededor de la capilla identidad de pueblo. Luego ya el pueblo fue creciendo y nos saltamos de 1765 a 1838, cuando fue erigido como municipio y a la vez como parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá y municipio de El Santuario. Dentro de las fechas de fundación de las dos entidades, la parroquia y el municipio, históricamente hay una especie de diálogo y de discusión, porque para algunos la fecha de la erección de la parroquia, la fundación de la parroquia, fue el 5 de octubre de 1838, el 5 de octubre. Para otros es el 26 de noviembre, cuando fue nombrado municipio y a la vez parroquia. Y hay otra versión donde se dice que fue el 2 de febrero, donde fue firmado el decreto de erección de la parroquia. El argumento que nos dan es que en ese entonces el arzobispo Gómez Plata, que fue el que firmó el decreto, en octubre tenía dificultades en salud, estaba enfermo, entonces no pudo firmar el decreto en el 1838, sino que lo firmó el 2 de febrero de 1839. Esa es la discusión, y lo digo aquí claramente por la discusión, por el diálogo que hemos tenido dentro de este proceso como de investigación y de hablar de la historia del santuario. Estoy presentando Memorias de mi pueblo.